que es muy gradual, no lo sé, yo creo que esto es mucho de experiencia, ¿no? Es mucho de, este trabajo tiene mucho de experiencia. Yo en instancias en que, claro, a veces no sabes qué hacer, como, porque no tienes esa experiencia. Y lo veo mucho en los estudiantes hoy en día, como cuando yo a veces les digo, ya, te toca. Y quedan como, ¿no? Y algunos van así como caballo de carrera, otros van más calmados, otros más preguntones, otros ni se atreven, ¿verdad? Son procesos que si no lo vives, no sabes cómo hacerlo, ¿verdad? No sabes cómo reaccionar. Bien. Bienvenidos al episodio número 8 del podcast De Afuera se Aprende, donde hablamos con personas que están vinculadas a la naturaleza, viajeros, educadores, guías de turismo, emprendedores locales. En el podcast De Afuera se Aprende, hoy estamos con Juan José Álvarez, escalador, guía de turismo, educador, amante de la naturaleza, amigo. Vamos a conocer su historia, vamos a saber un poco más sobre él. Gracias, Juanjo, por recibirme, amigo. Te lo agradezco harto. Obvio que sí, bacán, motivado. Gracias por recibirme en tu casa y también por contribuir a este proyecto que quiero que las personas conozcan sobre cómo tú ves la naturaleza, cómo tú ves la educación al aire libre, el turismo y también explicar un poco de dónde vienes, saber cómo un poco de todo en estos 40 minutos que vamos a estar acá, así que buenísimo. ¿Cómo? Gracias. Oye, es cómodo esto. Ponte cómodo. Sí, está cómodo. Es el episodio 8 del podcast. Ya. Y para los que no te conocen, ¿quién es Juan José Álvarez? Bueno, gracias por la instancia. ¿Quién es Juan José Álvarez? Vengo de Santiago, nací en Santiago, en una población que se llama Renca. Tengo muchos recuerdos bacanes de ese lugar, muy distinto que acá, claramente, pero también con hartas cosas interesantes porque son pueblos, ni siquiera pueblos, son poblaciones que yo creo que hoy día deben estar bien complejo el panorama, debe ser bien difícil ese Renca de esos tiempos. En una población que se llama Huamachuco, de ahí vengo, ahí nací, y bueno, después me estudié en un liceo bacán, en el Barros Borgoño, en Santiago, que ahí como que empezó a cambiar un poco la onda, a conocer gente distinta, en esos tiempos sin celulares. Me acuerdo, yo no tenía celular en la media, tuve en cuarto medio creo el primer celular, y entonces era otra dinámica, puros hombres, mucha música, harto punk rock, hartas cosas divertidas. Y después en la U decidí estudiar ecoturismo y ahí un poco me empecé a vincular más con este mundo de la naturaleza, ¿verdad? Que a mí esa palabra de la naturaleza, o sea, si bien creo que somos todos parte de la naturaleza, pero me pasan cosas cuando la gente habla mucho de la naturaleza, ¿no? Creo que hoy en día es un concepto que se usa mucho y que vende mucho, vende harto, en términos de marketing, ¿no? Sí. Pero creo que hay que partir de la base de la esencia que todos somos parte de esto, ¿no? Yo así lo veo y así lo vivo. Y la verdad es que no hablo mucho de la naturaleza porque creo que hay que vivirlo más que hablarlo. Es verdad que hay que también obviamente hay formas y medios de comunicación y todo, y que por eso yo creo que también acepto como esta instancia. Pero no es mucho de hablar, sino que más de hacer, yo creo. Y eso, pero bueno, en la U ahí estudié ecoturismo y ahí empecé a descubrir la escalada, que también cuando como que me presentaste como que decía,
Porque yo no me identifico como escalador ni como nada. No. A mí me pasan cosas con esos conceptos, como que... ¿Esos roles? Sí, siento que son facetas de uno, son terapias, no sé, hobbies, deportes que uno practica, pero nunca me he presentado como un escalador y nunca lo voy a hacer porque no soy escalador, ni tampoco soy profe, ni tampoco soy yogi, ¿no? Hay mucho antes que eso, hay una forma de ser, una esencia del ser humano que yo creo que es mucho más, no sé si importante, pero como más natural. más natural, más, sí, que es más genuina. La esencia del ser, que yo creo que todos la tenemos y que ese alma, esa que cada uno tiene, ¿no? Y luego en la vida como que va haciendo cosas, afines, música, lo que sea, pero no me identifico como eso. Qué bueno, porque normalmente uno tiende a pensar que todos tenemos esos roles y nos identificamos con eso, y si no están esos roles, como que un poco se desaparece la versión de uno, pero no es así, po. Eso es lo que cada entrevista que he hecho acá, normalmente los presento con esos roles que uno conoce desde afuera, pero lo que tú me querís transmitir aquí es un poco más profundo que eso. Es algo que también es muy difícil hoy en día, siento, de encontrar. Es como un desafío el volver a lo genuino, a lo auténtico, como poder encontrarte cómo era esa persona sin haber sido todo lo que actualmente uno hace, como, ¿cachai? Como... No, me pregunté a mí cómo era o cómo era cada ser. ¿Es la pregunta más general o...? Es que es como una reflexión de Claro. lo que tú me decís. Claro. Sí. ¿Cómo era era ese Juan José antes de que tomara todos esos roles que han ido...? Sí, te entiendo. O sea, yo no sé, vinculándolo un poco con este presente, en un lugar como este, donde claramente la naturaleza como es un poco la protagonista en esta región, en Castillo. Claramente hay una conexión con esto, y yo siempre la tuve desde que era chico. O sea, si bien nací en esta población, estaba el Cerro Renca, Sí. a los pies al lado de la casa, siempre veíamos el Cerro Renca y nosotros íbamos al Cerro Renca, ¿cachai? Esa fue mi primera cumbre, se podría decir, porque literalmente fue el primer cerro que yo subí, y que llegaba a la cumbre, estoy hablando cuando tenía 10 años, 12 años, y nos arrancamos porque mi mamá, igual mis viejos eran... Porque el ambiente no era muy bueno, entonces siempre los permisos fueron limitados, pero siempre ahí con la chiva para poder ir a callejear. Yo siempre fui callejero, tuve esa ganas de estar afuera, en la calle, jugando, lo que sea. Y entonces siempre existió esa conexión con Aire libre. con estar afuera, como la aventura. Siempre estuvieron esas ganas. Pero claro, no muy... ¿Y esos amigos que subiste el cerro, quiénes eran? No. La verdad es que, bueno, era ese grupo que teníamos de infancia, que éramos muy así aclanados, éramos como una pandilla, y eran bastante igual, de hecho, literalmente era una pandilla. Pero claro, yo tenía, dentro de la pandilla existía el núcleo, que éramos 5 o 6, y que lamentablemente yo creo que ellos hoy en día, no sé, realmente les perdí la... Pero yo creo que, no sé si espero que estén bien, muchos de ellos ya no están, y los que quedan yo creo que ojalá estén bien, pero no sé, creo que el ambiente era bastante... Como áspero, ¿no? Sí, duro. Las poblaciones, duro la realidad de las poblaciones. Entonces esas expectativas de vida
creo que no fueron muy positivas para la mayoría. Sí, lamentablemente. Y tú conté ahora que tu papá igual los permisos eran limitados por como ese cuidado, esa protección de que no influyeran en ti esa costumbre o lo que se podía vivir afuera. Pero ¿cómo después empezaste a tener como ganas de seguir saliendo o era como una cuestión así como un poco de rebeldía igual de querer salir afuera, la aventura? ¿Cómo? Sí, po, siempre existió esa rebeldía igual un poco. Y no sé, por ejemplo, a ver, o sea, yo a los 14 años me hice mi primer tatuaje. Algo que hasta el día de hoy a mí me gusta mucho, que también es como es una faceta más del ser, digamos, no sé. Yo ya a los 14 tenía esas ganas de expresarme de una forma, no sé, como, sí, esa forma de expresión, que hasta el día de hoy sigue intacta. Como, yo hasta el día de hoy me sigue motivando, ¿no? ¿Verdad? El mundo de los tatuajes. Te lo pongo como ejemplo. Claro. Y ya en esos años, yo en el fondo siempre quise estar, como te decía, afuera, haciendo cosas, siempre haciendo como deporte. Lamentablemente en esos años no existía como... En educación física en el colegio había estas instancias como para hacer deporte, que eran 2 horas a la semana, pero luego era como, ¿qué hacemos? Entonces yo siempre salía, jugábamos en la calle a las paletas, ahí nos inventábamos los juegos con los chiquillos, pero claro, hubiese sido bacán a lo mejor haber tenido, no sé, haber descubierto la escalada en esos años. Como en el liceo. En el colegio, claro, como ahora un poco lo hacemos con los estudiantes, pero no fue así, no pasa nada, ya fue, ya pasó, pero... ¿Se atesoran igual esos momentos tal como son? Sí, sí, y bueno, y cada cosa a veces viene a su tiempo. Yo también he aprendido que las cosas llegan en su momento. Sí, ojo que suena también la cocina, entonces puede haber sido eso. Pero igual chequearlo. Sí, voy a chequearlo porque... suena la... No, está grabando, está todo súper bien. Sí. Fue la cocina entonces. Sí. Y eso, pero bueno, después en la U fue más también profundo ese contacto con esto que hacemos hoy en día, que es un poco, y que entiendo es como el objetivo de este podcast, lo que sea, de educación, ¿verdad?, en la naturaleza. Fue en la U cuando empecé a entender mejor las cosas, como a vincularme con gente más del mundo y donde cada cosa fue tomando mayor profundidad, ¿no? El deporte, la escalada. Creo que eso fue un poco así, o sea, yo claramente no iba a ir a la U de Chile como mi hermano, que había estudiado en la Chile, o que ya mi hermano es un año mayor que yo, entonces, claro, él se había ido a la Chile y yo creo que mis viejos tenían ciertas expectativas que yo también me fuera a estudiar a la Universidad de Chile, pero yo como antes que tuve que decir que yo no voy a ir a la Chile, o sea, a mí no es lo que a mí me motiva. Entonces empecé como a descartar opciones y ya tenía un poco, había hecho un viaje, me acuerdo, que fue un mochileo. A Chiloé, el típico mochileo que uno hace a los 18 años y que fue como bacán, fue un viaje lindo con amigos ya que sigo el contacto, que fue como otro tipo de etapa de mi vida, ya no la niñez, sino que más la juventud, grandes amigos, y lo pasé súper bien y ahí dije, conocí un poco el sur de Chile y dije, esto es bacán, o sea, los lugares, los paisajes, entonces por ahí un poco se fue abriendo esta puerta que fue la de estudiar ecoturismo, que fue, como te digo, algo muy fortuito, que fue como, me di cuenta, no sé de dónde vino esta idea de esta gente que iba a estudiar. Creo que un amigo me la comentó una vez, que él estudiaba en el Duoc, y él me dijo, como, oye, ahí, el Ramiro,
cabro estudiaba gastronomía en Duoc y él me dijo que veía gente que iba a hacer clases de ecoturismo con mochila y que se iban a acampar y que se iban a la montaña porque la carrera del Duoc estaba en San Carlos de Apoquindo, como las montañas, San Carlos de Apoquindo al lado del estadio, de hecho. De los Andes, sí. Sí, y está ahí el Provincia, está el San Ramón y se ve el Plomo, se ven todos esos cerros, entonces... Y cuando me dijo eso fue como, mira, y empecé a investigar y ahí me di cuenta y dije, ya, esto es. Así que un poco como que la chunté a la carrera, porque igual fue bacán y lo pasé bien y fue una buena etapa, la verdad. Pues, a veces pienso que podría haberle sacado más provecho, porque a esa edad seguía, yo creo, o no había madurado ciertas cosas, entonces... Son 5 años igual esas carreras. Fueron 4 años y creo que había que hacer el proyecto de título que era un semestre más, no recuerdo exactamente, pero son 8 semestres. 8 semestres. Sí. Buena. Se aprenden hartas cosas igual en esas carreras de turismo. Sí, fue una buena base. Sí, porque después también creo que hay que complementar esa base o más bien encontrar cuál es lo tuyo, cuál es tu camino como dentro de este mundo, porque es bien amplio el mundo de la educación al aire libre y del turismo, o la educación, claro, al aire libre y el turismo. Sí. Una de las historias que tú me contáis, esa historia que te marcó cuando niño. Ajá. De unos talleres. Sí. Sepo. Es una buena historia. Una experiencia significativa cuando tú eras niño en la naturaleza. Claro. Y que después... Después me pillé a los guías acá en este territorio. Sí. ¿Cómo fue? Eso fue una historia que claro, que yo a veces la cuento y que tiene harto significado en lo personal. Porque cuando yo estaba en la básica, en el colegio, en Renca, en Huamachuco, empezaron a hacer ASGNet, esta empresa que paradójicamente fueron uno de los grandes inversores de Patagones en represas, una empresa española grande de energía, ¿no? De electricidad. Empezaba en esos años a hacer estos talleres que nunca entendí mucho cuál era el contexto. Me imagino que era como esta parte de en el fondo de volver, ¿verdad? A vincular y esta parte como esta verde de las empresas que tienen que cumplir, ¿no? El sello verde, me imagino que por ahí va. Responsabilidad social empresarial, etc. Y que mi hermano había ido a estos talleres que básicamente era un proyecto de educación que uno tenía que hacer como estudiante. Entonces premiaban a los mejores, había que hacer una carpeta en esos años, era literalmente una carpeta. No sé si tú hiciste carpeta. ¿Qué carpetas? Las carpetas eran trabajos de investigación donde tú tenías que investigar y escribir a mano todo lo que hoy en día se hace en el computador, que es, ¿verdad? Investigar y... vamos a decirle investigar. Un informe. Que es como los estudiantes, ¿verdad? Recopilan esta información y la traspasan a un nuevo documento. Por no decir otra cosa, antes teníais que investigar, en este caso el tema era la contaminación, y nosotros me acuerdo que con mi compañero, el Brian y el Benja, chicos, estoy hablando de séptimo básico, lo hicimos porque llegaron estos guías a la sala a vendernos un poco el programa. Ellos llegaron y dijeron, oye, nosotros somos, ¿verdad?, guías de montaña, etc. Profes, no me acuerdo cuál fue el concepto, instructores, no recuerdo. Y los mejores trabajos, ellos los escogían y los llevaban a la montaña a un paseo de 3 días, al Cajón del Maipo. Entonces nos mostraban fotos y yo veía las fotos y decía, oh, mira qué entretenido como ir a la montaña, era como para mí una aventura increíble. Entonces lo hicimos y eso era lo bacán, que era literalmente ir a investigar y teníais que ir a la biblioteca y tenéis que tomar los libros
y veía y sacaba fotocopias, y las fotocopias, ¿verdad? Copiaba imágenes y todo era escribir. Y tú presentabas una carpeta física, escrita por ti. Entonces era otro formato. Y bueno, nos ganamos este viaje y nos llevaron al Cajón del Maipo. Y yo tengo fotos por ahí, de hecho, de ese viaje, así enano. Sí, tenéis fotos. Sí, tengo unas fotos. El otro día, de hecho, las estuve viendo. Muy buenas, donde te llevan a los maitenes, se llamaban, en el Cajón del Maipo. Ese gerente tenía un fondo ahí. Y hay 3 días de campamento y actividades. ¿Había más niños? ¿No? Sí, pues habían distintos niños de distintas escuelas, entonces compartía ahí, hacía acordada con otros cabros, era una aventura, la verdad es que bacán. Y bueno, la historia es que en ese viaje estaban estos instructores y luego hubo una selección de los mejores estudiantes y yo me acuerdo que después, claro, llegaron los mismos instructores, te estoy hablando después de un par de meses a la escuela. Y me acuerdo que fueron a la sala y entró el director y siempre, igual era medio problemático en el colegio. También, entonces cuando llegaban a buscarte era típico que te habían mandado, sí, y me fueron a buscar, pero claro, esta vez era como para premiar, para felicitarme porque había sido seleccionado para ir al sur, a Pucón, Puerto Varas con estos mismos instructores en este viaje. Y yo así, mira, buena, bacán, y nos llevaron 10 días a Puerto Varas, a una nueva como versión del viaje, más 2.0. Wow, 10 días igual, por sí, séptimo básico. Sí, y lo pasé bacán, me acuerdo, también tengo fotos de ese viaje, porque me acuerdo que en esos años mi mamá siempre me enviaba con una cámara, me decía, papá, esto tenés que registrarlo, y me mandaba con una cámara, con rollo y todo, y después revelábamos la foto y la foto está ahí. Y la historia es que, claro, pasaron esas experiencias y después pasó mucho tiempo. Yo estaba en la U y estaba haciendo, creo que era la práctica profesional. La U tenía que hacer 2 prácticas. Y fue la segunda, que era más larga, era un poco más compleja. Y yo la hice en el Parque Patagonia. Entonces estaba en el parque, ya me había aclimatado, ya estaba un par de veces, no me acuerdo exactamente en qué momento, cuál de todos los viajes fue. Pero estaba en el parque trabajando en el programa de voluntarios en ese tiempo que era Rewilding, o sea, conservación patagónica, ahora es Rewilding. Y estábamos con unos amigos gringos y dijimos, oye, hagamos el trekking de Heinimeni, que en esos años era como algo así, nadie lo hacía, porque poca gente hacía el cruce de Cochrane a Chilechico a Valle de Chacabuco. Te estoy hablando del 2010, o incluso menos, 2008 creo que fue esto. Pero yo estaba como en mitad de la carrera, algo así. Y partimos con la Kendall, el George, unos amigos de esos años, la Lili, puro gringo, con los que yo trabajaba. Y nos fuimos a hacer la travesía, y en medio de la travesía, en el bosque, me acuerdo que vi unos locos que estaban abajo trabajando. Y me acuerdo que vi, ¿cachai? Me fui acercando y de repente veo a este cabro que yo lo identifiqué al toque. ¿Lo tenías ahí en la retina? Sí, lo tenía en la retina, por cómo él lucía también. Me acuerdo que usaba unos lentes bien característicos y había sido mi instructor en estos viajes. Wow. ¿Cachai? Entonces me acerqué a donde él y claro, y le dije, oye, buena, ¿cómo estás? Y lo saludé, no me reconoció, como que no cachó quién era, claramente, porque habían pasado, no sé, no sé, deben haber pasado unos 10, 15 años, yo creo. Claro, y fue bacán porque ahí le dije, oye, ¿te acordás de mí? Y loco no me reconoció. Y ahí empecé a darle información y de repente cuando cachó que era yo, que hizo como, me imagino, el juego, como que no lo creía. O sea, como no te creo, o sea, ahora me acuerdo, tú eres el Juanjo que estaba en ese viaje y luego me dijo, wow, ¿qué estoy haciendo acá? Y ahí yo le conté un poco la historia, el contexto. Y ellos se estaban quedando en Valle Hermoso, que fue la primera vez que yo fui a ese lugar. Y me dijo, oye, nosotros estamos quedándonos en Valle Hermoso. Esto fue como entre, no sé si te ubicáis,
pero fue entre Valle Hermoso y Casa de Piedra. Ahí hay un bosque antes de llegar al kilómetro 16, que son lugares bien específicos del parque. En medio del bosque me lo encontré, entonces ellos se devolvieron a Valle Hermoso, nosotros íbamos para allá, entonces acampamos juntos en la noche. Y ahí conversamos, me acuerdo con Sergio, se llama, Sergio. este cabrón, sí, que trabajaba en esos años para el centro. Y nada, fue una experiencia bacán, como yo creo significativa, como desde el punto de vista de cómo pueden a lo mejor estas experiencias en los niños o en una persona, claro, Impactar tanto. significar, ¿no? Sí. Y despertar esa curiosidad o ese, no sé, Ese interés, ese interés en esto. En la naturaleza, el ambiente, las personas, las actividades, como un conjunto de cosas que hizo que te acordaras. Yo creo que por eso también te preguntaba sobre esta historia, porque siento que resume mucho como el poder de salir al aire libre con las personas. ¿Cuál es el mensaje que tú le podrías dar a los que se están formando como facilitadores, como personas que van a liderar espacios al aire libre? ¿Qué les puedo como decir? La verdad es que no sé si, o sea, no sé realmente como qué decirles, porque la verdad es que es algo que es muy gradual, no lo sé, yo creo que esto es mucho de experiencia, ¿no? Es mucho de, este trabajo tiene mucho de experiencia. Yo lo digo porque cuando yo partí un poco, en esos años en Knowles, que era donde yo tenía que un poco liderar grupos, después de la universidad, ¿verdad? Y me acuerdo las primeras veces que me tocó literalmente liderar un grupo, como ir de los primeros. Y son instancias que, claro, a veces no sabes qué hacer, como, porque no tienes esa experiencia. Y lo veo mucho en los estudiantes hoy en día, como cuando yo a veces les digo, ya, te toca. Y quedan como, ¿no? Y algunos van así como caballo de carrera, otros van más calmados, otros más preguntones, otros ni se atreven, ¿verdad? Son procesos que si no lo vives, no sabes cómo hacerlo, ¿verdad? No sabes cómo reaccionar. Y ese hacer es como qué comentar, qué indicar, qué modelar, ¿cierto? Es como un conjunto de cosas, ¿no? ¿Te refieres a...? Claro. Y al final, lo que yo, como volviendo a tu pregunta, podría decir es como, es este proceso, este viaje que hay que hacer, donde hay que tirarse un poco a la piscina, hay que aventurarse, hay que exponerse, y lo demás viene solo, como yo creo como todo en la vida, lo demás viene solo. Pero claro, tiene que existir esa convicción e igual esas ganas de hacer algo, ¿no? Esas ganas de cumplir algo, sea lo que sea. Sea aprender a hacer un guía de trekking o a hacer, qué sé yo, lograr escalar una montaña o lograr tener las competencias para poder hacerlo, o lo mismo en la escalada deportiva, o lo mismo en el yoga, ¿verdad? O en la sala de clases, que a veces nos toca también hacer una clase, que es lo que nos toca siempre. Nosotros trabajamos como profes y tenemos 20 horas de clases a la semana, entonces son muchas horas de clases. Muchas horas de práctica. Son muchas horas de práctica, entonces, y por ejemplo, en lo que pasa en Knowles, por ejemplo, es un buen ejemplo, que te vas a terreno por 10 días, un mes, donde estás muy expuesto a esto. Entonces, es mucho de la experiencia, es mucho de tirarse en el fondo a este mar de experiencias donde solo vas a ir, ¿verdad? Las cosas se van dando solas. Pero hay que, en el fondo, yo creo que entregarse y entregarse con todo, o dedicarse con todo. Eso sería un poco yo creo que el mensaje, como Sí. entregarte con todo tu ser.
lo que te gusta. Sí, con todo. Sí, es importante porque después todo se acomoda. Sí, sí. Y te doy otro ejemplo. Yo creo que para mí algo importante que también cumplió esa o necesitó de esa inversión fue, por ejemplo, el idioma. El aprender un nuevo idioma, que yo no lo aprendí ni en la media ni en la universidad. Yo salí en la U y todavía no era capaz de comunicarme en inglés, por ejemplo. Entonces también eso significó para mí irme a vivir afuera un tiempo bajo ese objetivo. Obviamente que viviendo afuera, que en este caso fue Nueva Zelanda, hay otras cosas que también son divertidas y que vale la pena hacer el viaje. El objetivo era ese, como hay que aprender un nuevo idioma, ¿cómo lo hago? Acá no lo voy a hacer, no lo voy a hacer en Chile. Yo vi mis opciones y claramente la opción era irte afuera y una vez más, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con todo lo que significa. Quemar los barcos y irse en una Sí. opción, ¿no? Sí. Avanza uno más rápido, ¿no? Sí, totalmente. O sea, cuando no hay otra opción que hacer. Bueno, yo creo que claro, o sea, a ver, con lo que hagas, el tiempo que dediques y la forma en que lo hagas, claramente es importante, ¿no? O sea, hay palabras claves como la disciplina, que también hay que tener ojo porque la disciplina tiene que ir acompañada con cierto conocimiento, con cierto aprendizaje, si no es una disciplina militar, férrea, que está bien, cada loco con su tema, pero a mí no me hace mucho sentido eso de hacer por hacer, sino que hacer, pero con cierto conocimiento acompañado, ¿no? Por ejemplo, no sé, la escalada, ¿verdad? El deporte de escalada. No es solo ir y trepar a lo loco. No, hay mucha información ahí detrás, hay mucho aprendizaje de tu cuerpo, de tu ser, de tus miedos, de tus capacidades y del entrenamiento, del cómo poder fortalecer tu cuerpo para eso, el descanso, etcétera. Lo mismo el agua fría, por ejemplo, ¿no? Que es algo que nos gusta hacer también. No es llegar y tirarse a lo loco al agua fría, sino que también hay un mindset, ¿verdad? Hay una mentalidad detrás que es como sí, me preparo y cómo llego y qué objetivo tiene y cuál es la idea. Porque no se trata de ir y hacerlo. Sí, a eso voy, como tiene un trasfondo. Sí, pues entonces, claro, yo creo que todos los procesos, todo lo que queramos hacer y el qué tan lejos podamos llegar en cada cosa que practicamos va a tener mucho del cómo lo haces y el cómo lo aceptas, cómo lo desarrollas, ¿sí? ¿De qué manera? O lo hago a medias, así, para sobrevivir o lo voy a hacer bien, ¿no? Y voy a tratar de llevar lo que hago a un nivel, ¿verdad? Tiene que ver con la calidad igual, ¿o no? Que la cantidad. Sí. Tú, Juanjo, viví acá en Cerro Castillo. Vivimos acá en Cerro Castillo. ¿Cómo ha sido este proceso de estar viviendo acá ya? Empezar a vivir en Cerro Castillo y ya proyectarlo como un espacio donde acá tienes tu lugar, tu comunidad. ¿Cómo ha sido? Ha sido un proceso lleno de cosas, lleno de desafíos, pero que ha valido la pena, sin duda, porque es un lugar muy especial para mí.
este lugar. O sea, yo desde la primera vez que lo vi, en esos viajes que te comentaba en la U, cuando llegué acá, en el fondo, claro, ves estos paisajes y ves la naturaleza y la calma y la paz, que son las cosas que yo más rescato de este lugar. Luego también la cultura que existe. Son lugares que por lo menos a mí me llaman mucho la atención y tiene todo esto también que es la cercanía a la naturaleza, a la montaña, al parque. O sea, vivo en un bosque, que eso ya es algo importante para mí. O sea, el agua la tengo al lado para ir y tirarme al agua a 5 minutos, que son, no sé, son cosas que valoro mucho. Y la escalar, obviamente, y tener los sectores de escalada muy cerca comparado a Santiago, que había que viajar horas para llegar. Entonces es todo distinto, ¿no? Este lugar va a otra velocidad y en ese sentido cumple como con las cosas que yo necesito o quiero para vivir. Que no son muchas, pero son un poco lo esencial, ¿no? Pero luego está el poder adaptarte al lugar y hacer de este lugar tu hogar, ¿no? Con lo que tiene, con las cosas bacanes, pero también con los contras, porque nada es perfecto, eso está claro. Y este lugar, ¿verdad? Como te digo, tiene muchas cosas lindas, pero también tiene muchos desafíos. Y una vez más yo creo que es como, no sé, este lugar a mí me ha enseñado mucho de mí también. Uno aprende mucho de uno. Autoconocerse, ¿no? Sí, porque venir de acá y pasar un verano, una luna de miel, está súper bien, bacán, que es lo que muchas personas hacen, que yo veo que vienen y se enamoran y dicen, oh, yo quiero vivir acá, pero no, igual cacha y dice, es que, no sé si vayas a vivir acá, o no sé si vas a poder mantenerte y vivir acá, porque tienes que tener una actitud, yo creo, como resiliente al lugar. Sí. Y bueno, y también hay que parar la olla, pues entonces también uno no puede vivir del prana, ni del sol, ni del amor. De la Pachamama. Claro, hay que trabajar, hay que tener un ingreso. Y eso no es fácil acá tampoco, como no sobran las opciones. Con el tiempo yo he ido viendo, bueno, yo llevo casi 9 años creo acá, o 10, yo llegué en el 2018, claro, voy para los 10, 8 por ahí. Pero ya venía de antes, pero el 2018 me vine para acá, el 2017 me vine con todo de Santiago, así me traje todas mis cosas. No estaba en el liceo, trabajaba en otras cosas, guiando. Y ha sido un proceso largo, ¿verdad? Pero yo, la verdad es que desde el principio, o sea, cuando decidí venirme en ese viaje de Santiago, que dije ya, me voy con todo, fue un poco así, ¿cachai? Fue un poco esa la idea, como de quedarme acá y... quemar los barcos, y quedarte en este lugar. Sí, ese era un poco el plan, quedarme acá y un poco aceptar lo que significaba. Tú trabajáis de marzo a diciembre, trabajamos de marzo a diciembre en el liceo de la localidad. Ajá. Y en el verano trabajáis en turismo. Sí. ¿Han sido harto años igual de trabajar como profesor de turismo? Buena pregunta, porque yo creo que todo tiene, claro, pues el vaso, siempre le digo a mis estudiantes, digo, el vaso está medio lleno, pues también está medio vacío. Y esas son realidades que son así, y así un poco la vida, ¿verdad? Y hay que aceptarla como son, y no se trata de ser pesimista al decirlo. La gente a veces puede decir, pero hay que ser más positivo. Sí, hay que ser lo suficientemente positivo, pero también lo suficientemente crítico y objetivo. Y objetivo. Y en ese sentido, claro, pues, este trabajo tiene mucho de eso también, como, ¿verdad? Y hay cosas que a veces
mayo es un mes difícil, el cansancio ya se siente, la carga laboral es dura, los estudiantes a veces son desafiantes, etc. Pero también tiene muchas cosas buenas y mira, y yendo al grano con tu pregunta, lo que más yo rescato y lo más significativo para mí son cuando entregas o facilitas o eres parte de estos procesos de educación con los estudiantes, de aprendizaje, y cuando los cabros ves que lo están pasando bien y ves que están logrando algo, o ¿verdad? O que están fluyendo con algo, o que están motivándose con algo. Eso es lo mejor. Y de hecho es algo que hasta a mí me emociona cuando yo lo vivo. ¿Cachai? O sea, ayer me llegó un mensaje, me llegaron 2 mensajes de apoderados contándome cómo había llegado su hijo a la casa y lo feliz que estaba. ¿Cachai? Y tú decís, cuando leí eso, decís, bien, o sea, logrado. Y antes mi expectativa, bueno, siempre ha sido un poco como, en ese sentido, con un estudiante que yo tenga y que logre de verdad impactar, ya la misión está cumplida. Pero si tienes a 5, a 10, a 20, ya sabes que... Que bendiciones. Sí. Y eso es lo que a mí me tiene, ¿verdad? En esto, es lo que me conecta con el trabajo. Y es bacán porque trabajas con personas, con niños locales que tienen un potencial tremendo. O sea, nuestros estudiantes en general son buenos estudiantes, ¿verdad? Tienen sus desafíos como cualquier ser humano, ¿verdad? Pero en general son estudiantes que tienen una forma de ser muy divertida, muy única, muy auténtica, que algunos pensarían que por lo lejos o lo rural que puede ser este lugar, pueden quizás carecer de ciertos estímulos. Y la verdad es que yo eso no sé si estoy muy de acuerdo, como que hoy en día, sobre todo con la tecnología y la red, esto mismo de poder llegar a gente, los cabros la tienen clara en ese sentido. Y es más, o sea, los que viven aún en el campo, ¿verdad? Con su familia, trabajando en el campo, entregan, aportan al grupo de otra manera, de una forma súper única. Sobre todo cuando nos vamos a acampar y algo más práctico. Y hay que aplicarse estando afuera, los chiquillos son en ese sentido súper desenvueltos. Sí, súper capos. Entonces, eso, pero respondiendo, claro, lo más importante para mí y significativo es esa conexión que tengo con los estudiantes. ¿Encontráis un contraste en comparación con lo que hacía en el verano que es totalmente diferente? Sí, sin duda. O sea, ¿o es similar? O sea, la pega en sí es muy parecida. El trabajo que hacemos, por ejemplo, en verano trabajando en Chulengo, ¿verdad? Lo que sea, en turismo, que es un turismo de intereses especiales, de expedición, de ir a caminar con los clientes por una semana afuera, conlleva un poco la misma dinámica que la que hacemos en el liceo, muy parecida. Este viaje que acabamos de hacer en el Pirámide tuvo mucho de eso, de preparar, de hacer un briefing con los estudiantes, ¿verdad? Enseñarles a ellos en qué consiste, y que bueno, para los que a lo mejor no saben, son también las líneas del currículum que nosotros seguimos, ¿no? De asignaturas como conducción de grupos, que es muy de eso, es muy de investigar la ruta, de levantar información, de compartir la información con tus clientes, de ser tú el líder, el equipo, todo, ¿no? Entonces tiene toda esa preparación, luego te vas a terreno, pones en práctica todo lo que haces, que todo lo técnico, pero también te pones en práctica con las habilidades más humanas, más blandas, sociales, sí. Más de actitud, ¿verdad? Entonces eso es un poco muy parecido a lo que hacemos en verano con los clientes. Es básicamente lo mismo.
Pero claro, pues es un público distinto, ¿no? Un público distinto, son sí. gente distinta, o sea, el público extranjero es distinto en ese sentido, es otro idioma, son distintas las... Tú en un rol de líder tienes que ser más, más guía, y esto de la educación yo he aprendido con el tiempo que es más también de dejar que ellos hagan también, ¿no? Y a mis estudiantes yo también les doy ese espacio de, bueno, Te toca. les toca y tienen que hacerse cargo, porque ellos son los protagonistas. A veces caemos en el error de hacer mucho de por ser ellos. muy, sí, y de ser muy expositivo y de ser muy líder guía, que está bien, pero creo que un poco el desafío que tiene también, yo creo que la educación hoy en día es que hacer que ellos logren mostrar, ellos logren liderar, ¿no? Y no es fácil porque a veces tus expectativas chocan con eso, porque estás ahí observando y decís, oye, No avanza, es que tenemos que, claro, o se caen, ¿verdad? Y bueno, y a veces tú dices, chuta, ¿en qué momento, cómo equilibras lo que tienes que hacer, ¿verdad? En el sentido de evaluar, porque tienes que poner una nota, o tiene que tener el trabajo que haces tiene que ir respaldado con lo curricular, entonces no puedes solamente como casi que vivirlo como en la naturaleza, que las cosas se van dando, pero desde una vereda más de espectador, sino que también tienes que ser capaz de acompañar ese proceso. Entonces, retroalimentarlo. Sí, y que les haga sentido finalmente también, ¿no? Que ellos logren entender que lo que hacemos tiene un sentido y que va ligado con la realidad, con lo que hacemos acá localmente, que no es que estemos, ¿verdad?, estudiando algo ajeno, como a veces pasa, que a veces los estudiantes dicen, ¿por qué estoy aprendiendo esto? Como, ¿de qué me va a servir? Y hacer el aterrizaje a lo local también no es fácil, entonces es un desafío, siempre va a ser un desafío esto. ¿Crees que hay cosas que aún no se han hecho acá en Cerro Castillo y que Totalmente. se podrían hacer? Sí, pues totalmente. Desde la carrera al menos yo siento que hay muchas cosas que nos faltan. O sea, nos falta explorar áreas de intereses especiales como la pesca con mosca, como el agroturismo o el turismo local, ¿verdad? Que es algo que, si bien tampoco lo vamos integrando, como las cabalgatas, falta en eso, falta más Fortalecerlo. sí, el agua, ¿no? Los módulos de agua que nos ha costado mucho, que hoy en día, que no se han hecho, lisa y llanamente no lo hemos logrado, pero bueno, también estamos hablando de cosas súper ambiciosas, de proyectos ambiciosos. O sea, si lográramos, por ejemplo, eso, yo creo que, no sé, sería como... Es como la gran meta, ¿no? Sí. Que yo creo que cada proyecto educativo tiene sus desafíos. La bicicleta, el cicloturismo. Es verdad que hay razones por las que no lo hemos hecho. Eso no quiere decir que no se puedan hacer. Entonces, no se van a hacer. Y que ojo, que lo hemos hecho. ¿No? Hemos hecho lo de las bicicletas consiguiendo unos bicis. Hemos hecho lo de las cabalgatas. Pero falta como que se estandarice y que sean parte de este plan, panorama que es la carrera en el año. Como ya están establecidas otras, esto también hay que ir de a poco estableciéndolo. Y que está en ese transitario, creo. Sí, Toma tiempo, pues, si son hartas actividades igual. Sí. No es fácil organizar tanto en 10 meses. Sobre todo en este lugar que la estacionalidad es lo que prevalece por sobre lo que uno quiere hacer. Entonces, quiero agradecerte por este momento, por esta entrevista. Gracias, amigo, de verdad, por compartir un poco de lo que tú sabes. Sé que hay muchas experiencias que quedan para conversaciones más internas y que de seguro vamos a seguir nutriéndonos. Agradezco que puedas compartir como un poco de tus momentos importantes de tu día y de lo que hay ido fortaleciendo cada año.
Te admiro mucho por todo lo que haces, de verdad que veo una referencia en ti, como en tu forma de ser y en lo que haces diariamente. Desde que te conozco como que he ido conociéndote y admirando mucho todo lo que haces. Gracias de verdad por aceptarme en tu casa de nuevo, aceptar que te esté grabando, que nos estemos grabando. Obvio. Muchas gracias. Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Bien. Sí, bacán. Gracias a ti por la instancia. Espero que pueda, a lo mejor, no sé, motivar a alguien, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Al final estas cosas no duelen y no cuestan mucho, así que son cosas que suman, yo creo, no sé. Así que bacán y feliz de poder a lo mejor más adelante quizás profundizar más porque hay mucho que filosofar a veces. Sí, dicen que muchas de las cosas importantes de la vida, de los aprendizajes de la vida, han sido grabados. Por eso yo también como que creo en este proyecto, como en grabar las cosas que piensan amigos, conocidos, personas del área, porque de seguro Sí. van a quedar ahí, pues, inmortalizadas. Materializar, sí. Registro, ¿no? Sí, bacán. Sí. Saludos a todos. Saludos. Si les gustó este episodio, denle like, suscríbanse, compartan. Vamos a seguir trayendo entrevistas como esta que van a impactar a la comunidad. Gracias por seguir el episodio número 8 con Juan José Álvarez. Nos vemos.